pero este caso de Cienfuegos, pues parece que ya se pasó un poquito de la tomadura de pelo. ¿Cómo lo están viendo? Te saludo con muchísimo gusto. Mil gracias por tomarme la llamada, querido Alejandro. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Luis, me da mucho gusto saludarte, aunque sea para comentar este vergonzoso y vergonzante caso del fiscal y sus declaraciones del día de ayer. Pero bueno, aquí estamos a la orden. Oye, ¿qué es lo que están pues pidiendo, analizando en torno al tema, Alejandro? ¿Qué opinión te merece el asunto de que pues se considere que la DEA hizo un muy mal trabajo? Creo que hay algunas imprecisiones del fiscal cuando señala que lo dejaron libre, pues no necesariamente así, o sea, no dijeron que era inocente, o cuando dice que Estados Unidos se rajó y que por eso mejor lo liberó. ¿Qué opinión te merece todo esto que está sucediendo en torno primero al caso Cienfuegos? Y ahorita, si me permites, hablamos de lo que ha estado haciendo la Fiscalía en muchos otros casos en particular. Bueno, a ver, en torno al caso Cienfuegos mismo, sin entrar en el desaguisado o los desaguisados del fiscal de ayer, pues lo que vemos es una situación francamente preocupante. El general Cienfuegos merece la presunción de inocencia por mandato constitucional hasta que se le demuestre lo contrario. Eso creo que a todos nos queda claro. El problema es que para demostrarse lo contrario, lo que tiene que ocurrir es que haya una investigación. Y la investigación se hace o por denuncia o por indicios. En Estados Unidos hicieron una investigación, tú decías ayer, es una investigación de 8 años, con 2 años preparando el caso específicamente sobre el general Cienfuegos, y lo presentan ante un juez. Entonces lo primero que hay que decir aquí es que esto no es nada más la DEA dice, esto es, la DEA dice, lo reporta ante el Departamento de Justicia, el Departamento de Justicia hace una investigación, valora lo que la DEA le dice y considera que hay elementos suficientes para solicitar el inicio de un proceso judicial formal ante el Poder Judicial. Y entonces eso es lo que hace. El Poder Judicial, a su vez, responde con el procedimiento, que aparte hay que decirlo, no es un procedimiento cualquiera, o sea, normalmente las acusaciones de la mayor parte de los casos no llegan a verse en un gran jurado, sino que se negocian en Estados Unidos mediante el plea bargaining, o sea, la Procuraduría acusa, el acusado dice, bueno, pues sí soy culpable, entonces vamos a ir negociando, yo declaro, no declaro, me bajas los años, etcétera, etcétera. Esa es la mayor parte de los casos, se dan en negociaciones entre el acusado y la Procuraduría. Cuando se va a un grand jury es porque va muy en serio la cosa, porque no hay espacio para negociación, porque nadie quiere negociar y porque se va literalmente a poner las barbas a remojar de la evidencia ante un jurado de ciudadanos. O sea, esto no es gente del gobierno de Estados Unidos que esté coludido con la DEA, no. Son ciudadanos estadounidenses que revisan la evidencia que se les presenta en el grand jury y declaran que en efecto hay elementos suficientes para proceder. Entonces, es el Poder Judicial con un jurado de pares, con el Departamento de Justicia, que están diciendo que hay indicios suficientes para llevar a cabo un procedimiento para determinar la culpabilidad del general Cienfuegos. ¿Qué ocurre? Que en medio de ese proceso, el gobierno mexicano interviene, y hay que decirlo con todas sus letras, con base en chantajes y en amenazas. Amenaza al gobierno estadounidense y le dice, si quieres seguir colaborando en materia de seguridad con México, tienes que entregarnos al general Cienfuegos a nosotros y nosotros lo vamos a investigar. Porque de otra forma no vamos a poder seguir colaborando contigo porque el ejército no va a querer seguir colaborando con el ejército se siente agraviado. Así es. Eso es todo, lo dije con toda claridad. Tenemos evidencia suficiente, pero para evitar una confrontación internacional, aceptamos lo que nos propone México y confiamos en que ellos llevarán a cabo la investigación y la sanción en su caso. Y para ello les vamos a aportar los indicios que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que hay que decir es que Gertz Manero miente cuando dice que en Estados Unidos consideraron al general Cienfuegos inocente. Lo han dicho una y otra vez que lo consideran culpable y que se reservan el derecho a enjuiciar. Claro. Entonces, muy bien, ¿qué pasa? Se remite el expediente a México y lo que tendría que haber pasado si tuviésemos un fiscal que entendiese su papel como fiscal autónomo, entendiese el derecho penal mexicano moderno y no el antiguo en el cual él construyó su carrera, lo que habría hecho es tomar los indicios que llegaron de Estados Unidos y desarrollar una investigación propia. Lo que hizo no fue eso, lo que hizo fue tomar los indicios, llamar al general Cienfuegos para que el general Cienfuegos contara su parte de la historia y después de eso, pues ¿ya? Razones que no conocemos porque
está todo pesado, decir, el señor es inocente, y entonces actuar como juez, no como procurador. O sea, el procurador no debe de decidir si una persona es inocente o culpable, debe de tomar los indicios, investigarlos, y si de la investigación resulta que hay indicios suficientes de culpabilidad, entonces someter la evidencia ante un juez, y el juez es quien debe decidir. No, bueno, pues es que eso es un ego, perdón que te interrumpa, pero pues es un ego desbordado, el de Gertz Manero, el de la Fiscalía en dado caso, ¿no? O sea, a ver, porque la Fiscalía dice que la pura Fiscalía, la pura FGR, es más fregona que el sistema de justicia norteamericano, o sea, el Poder Judicial, que fue el que abrió el juicio, y que es más fregona que la Fiscalía gringa, y que es más fregona también que la DEA. O sea, que todo junto. No, tú hablas de un ego cañón. desmedido, yo creo que es más grave que un ego desmedido. Yo creo que por una parte es un cinismo brutal, porque pues, el señor fiscal sabe perfectamente bien que nuestra Procuraduría y nuestra Fiscalía históricamente tienen unas deficiencias técnicas brutales, y lo hemos visto en los casos en los cuales las Procuradurías se han invertido más en poner a sus mejores personas a hacer las investigaciones, como en las cuales tenían todos los incentivos políticos para hacer un buen trabajo. Estoy hablando de Acteal, del caso Cassés, o sea, los muy sonados públicamente, en los cuales no se podía dar el lujo a la Procuraduría de hacer el oso. Claro. Pues la Procuraduría en esos casos ha hecho el oso. O sea, es importante que entendamos que nuestras Procuradurías tienen unas deficiencias y unas taras históricas brutales. Que ande así de bravucón, pues habla primero de cinismo. Segundo, pero el lenguaje mismo a mí me dejó en shock. O sea, hablar de se rajan y nos vemos en juicio. Digo, es borrachito de cantina, machín, de bravucón. Cañón. Entonces, de creo plano. que tenemos un fiscal cínico. Cínico que miente abiertamente, que dice que lo declararon inocente de Estados Unidos cuando no lo declararon inocente. Creo que tenemos un fiscal que es un bravucón, que no entiende que debe comportarse como un funcionario público y parece borrachito de cantina picando pleito. Y creo que tenemos un fiscal incompetente, que no entiende el papel de la Fiscalía de investigar y no de juzgar, que está todavía con la mentalidad del sistema inquisitorio de cuando él era joven, hace mucho tiempo, cuando él se formó hace mucho tiempo, y que no ha entendido o no ha aceptado que el sistema de procuración de justicia mexicano cambió radicalmente en 2008 y que ya no es un sistema inquisitorio en el cual nuestra expectativa es que el procurador sea el gran protagonista y el que decide. Ahora bien, Alejandro, ese es el caso Cienfuegos, pero es que hay muchos, o sea, que uno se saca de onda. Tienes el caso de Lozoya, por ejemplo, y todo el asunto de meter testigos protegidos primero y que proteges a uno, impunidad, y hay muchos más. O sea, qué es lo que nos dirías al respecto de estos casos en donde, híjole, parece que la justicia es política aquí? Exacto, es que ahí es el punto. O sea, te estoy hablando ya de un fiscal anquilosado, incompetente, soberbio, pero también, y eso es muy importante decirlo, un fiscal que se está exhibiendo como un actor político, que está actuando políticamente. Y eso lo reflejan no solo los tiempos en los cuales se está eligiendo dar el carpetazo, que claramente están alineados con hacerlo antes de que saliera Trump del gobierno estadounidense, y que claramente están alineados con el gobierno federal y su agenda política, en la medida en la que es el presidente quien sale a hacer la defensa del no ejercicio de la acción penal, sino que además cuando lo vemos con todos los demás casos en los cuales el gobierno ha perseguido selectivamente a enemigos políticos o utilizado enemigos políticos para golpear a otros enemigos políticos, y me estoy refiriendo concretamente a gente que no es que yo la aprecio, la defienda o considere que es inocente o lo que sea, pero que me queda claro que está siendo utilizada políticamente. Rosario Robles, por ejemplo. Rosario Robles seguro tiene toda la cola que le pisen, pero me queda claro que su persecución tiene un elemento político fundamental en este momento. Ojalá la estuvieran persiguiendo sin el elemento político para que fuera creíble la sanción. El problema también es el caso de Lozoya. Sí. Pues claramente Lozoya no le interesa porque no es políticamente un botín tan jugoso como Videgaray. Se quiere ir sobre Videgaray por lo que Videgaray simboliza. Entonces es el procurador poniendo la fiscalía al servicio de la agenda política de la narrativa del presidente. Yo te diría, se pide la renuncia del fiscal general porque el fiscal general está demostrando ser incompetente, arbitrario, politizado y además un machirrín bravucón que no se toma con responsabilidad el cargo importante que tiene y la responsabilidad enorme que tiene en un país que está agraviado por impunidad histórica y que está apostando por una transición en la fiscalía y que el señor está echando a perder por completo. Necesitamos un nuevo fiscal, no cabe duda. Alejandro Madrazo Layú, un gusto poderte saludar aquí en este espacio. Alejandro, mil gracias, muy buenos días.
Gracias, Luis.